encargo de una auditoría de estados financieros. Antes de conocer más a detalle sobre este tema, es importante definir qué es auditoría. Es un examen sistemático del conjunto completo de estados financieros, registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y como objetivo, el auditor expresará una opinión sobre si los estados financieros están libres de incorrección material y que éste aumente el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros. ¿En qué consiste el proceso del encargo de una auditoría de estados financieros? Primero, actividades previas, que es el acuerdo por parte del auditor sobre los términos del encargo de una auditoría de estados financieros con la dirección o con los responsables de gobierno de la entidad. Segundo, planificación y ejecución de la auditoría, donde el auditor tiene que realizar un plan de auditoría que deberá ejecutar para la obtención de evidencia suficiente y adecuada que respalde la opinión a expresar. Tercero, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría, que se explicará a continuación. NIA 700. Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, así también de la estructura y el contenido del informe de auditoría como resultado de una auditoría de estados financieros. El informe de auditoría es el documento final, donde el auditor expresará su opinión sobre el encargo de auditoría. La estructura y contenido del informe de auditoría debe ser la siguiente. 1. Título, en el que se indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente. 2. Destinatario, a quienes irá dirigido el informe de auditoría. 3. Opinión del auditor. En esta sección, el auditor debe expresar su opinión. Los tipos de opinión son no modificada y modificada. Esta última se divide en 3, con salvedades, desfavorable y abstención de opinión, que se explicará a continuación según la NIA 705. La norma internacional de auditoría, NIA 705, que trata de la opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El auditor expresará con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida en los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Esta norma internacional de auditoría nos habla de 3 tipos de opinión modificada, en las que el auditor debe enfocarse y usar su juicio profesional en base a las conclusiones que haya obtenido en la realización de la auditoría. 1. Opinión con salvedades. En este tipo de opinión, el auditor expresará que cuando habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas para los estados financieros, o el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que pueda basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales aunque no generalizados. 2. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. 3. Denegación o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las que pueda basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales y generalizados. El auditor denegará la opinión, se abstendrá de opinar cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes que suponga que la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres
no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Cuatro. Fundamento de la opinión. En esta sección el auditor declarará que ha realizado la auditoría de conformidad con la NIA, hará referencia a la sección de las responsabilidades del auditor y que es un auditor independiente a la entidad. Así también que ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables y que ha obtenido evidencia suficiente y adecuada que respalde su opinión. 5. Empresa en funcionamiento, donde se debe de informar si los estados financieros han sido preparados bajo el supuesto de que la empresa va a continuar con sus operaciones. 6. Cuestiones claves de auditoría, que se explicará a continuación según la NIA 701. NIA 701. Comunicación de las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. En la nueva estructura del informe de auditoría, el auditor tiene la responsabilidad de comunicar las cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría. El propósito de la comunicación de las cuestiones claves de auditoría es mejorar el valor comunicativo del informe de auditoría a proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se ha realizado. ¿Qué es la significatividad? Se puede describir como la importancia relativa de una cuestión. La significatividad se puede considerar en factores cuantitativos y cualitativos. En concreto, las cuestiones claves de auditoría son aquellas que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Para su determinación, el auditor tendrá en cuenta lo siguiente: a. Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material. b. Los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros. Y c. El efecto en la auditoría de hechos o transacciones significativas. El auditor describirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en una sección separada del informe de auditoría titulado Cuestiones claves de la auditoría. La comunicación de las cuestiones claves de la auditoría no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicado. 7. Párrafo de énfasis. 8. Párrafo de otras cuestiones, que se explicará a continuación según la NIA 706. Norma Internacional de Auditoría 706. Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. La finalidad de esta norma es llamar la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas o reveladas en los estados financieros, que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. ¿Cuál es la diferencia de un párrafo de énfasis con un párrafo sobre otras cuestiones? Ambos párrafos van incluidos en el informe de auditoría, con la diferencia que el párrafo de énfasis trata de cuestiones reveladas en los estados financieros y el párrafo sobre otras cuestiones se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros. Ambos párrafos con el fin de brindar una clara comprensibilidad sobre el informe de auditoría. Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, incluirá el párrafo en una sección separada del informe de auditoría, con el título adecuado que incluya el término énfasis. Incluirá en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros de la correspondiente información a la que se describe detalladamente dicha cuestión. El párrafo se referirá solo a una información que se presenta o revela en los estados financieros e indicará que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Cuando el auditor incluya un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en una sección separada con el título Otras cuestiones o bien otro término adecuado. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.
9. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros. La dirección es la responsable de la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 10. Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. El objetivo del auditor es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material debida a fraude o error, y asimismo obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde su opinión. 11. Otras responsabilidades de información. 12. Nombre del socio del encargo. 13. Firma del auditor. 14. Dirección del auditor. 15. Fecha del informe de auditoría.